El silencio en un motel de carretera nunca es realmente silencio. Siempre hay un murmullo oculto entre las paredes, un crujido que no debería estar ahí, una sombra que parece moverse cuando apagas la luz. Pero en este lugar, ese susurro tiene un número, y ese número es el 7. Los empleados lo saben, los huéspedes lo intuyen, y sin embargo, cada tanto alguien se atreve a girar la llave y entrar. Dicen que el aire dentro de esa habitación es más pesado, que las cortinas nunca se quedan quietas aunque no haya corriente, y que las horas de la madrugada se sienten más largas, como si el tiempo mismo quedara atrapado. El cuarto 7 no es solo un espacio físico, es una herida abierta, un secreto que insiste en ser recordado. Esta historia no es una invención para asustar niños, son testimonios reales de quienes cruzaron esa puerta y juraron nunca volver. Lo que escucharás a continuación es más que un simple relato, es una advertencia. Porque cuando un lugar guarda un secreto mortal, lo único seguro es que tarde o temprano alguien más caerá en sus manos. Capítulo 1. La primera vez que un huésped eligió el cuarto 7 fue por urgencia y por ignorancia. La fachada del motel estaba cansada y el neón fallaba bajo una llovizna que hacía brillar la grava como escamas. El hombre pidió una llave sin preguntar precio ni historia. El recepcionista la sostuvo un instante de más, como quien duda en pasar un objeto caliente, y terminó deslizándola por el mostrador con una mirada breve hacia el pasillo. El corredor lucía alfombra gastada, indecisa entre vino y barro. Cada pisada levantaba un susurro áspero. Los cuadros eran paisajes sin identidad, colocados más para tapar que para adornar. Frente a la puerta 7, el huésped notó rayas en la chapa y semicírculos en la cerradura, señales de manos temblorosas. Encajó la llave, empujó y el aire del cuarto lo golpeó con un olor denso y metálico, hierro mojado. Dejó la maleta junto a la cama y encendió la televisión. Cada canal era estática con un zumbido que le raspaba la mandíbula. Abrió la ventana unos centímetros y la cortina respiró con una cadencia que no venía de afuera. En el baño, el espejo tenía manchas secas como huellas borradas con prisa. El agua tibia alivió el cuerpo sin tocar la inquietud. Al volver, la pantalla lanzó un resplandor aunque estaba apagada, un ojo que se abría desde el cristal. La lógica ofreció el cansancio como explicación. El cuerpo dijo alerta. Se acostó con medias, la maleta cerca, y trató de medir la respiración para imponer ritmo al silencio. No se oían motores ni tuberías, solo un latido sordo que no coincidía con el suyo. Cerró los ojos por disciplina. Los abrió cuando escuchó una exhalación ajena a la altura de su mejilla. No era corriente. Era ritmo humano, lento y demasiado próximo, como si alguien lo imitara mal a un palmo de distancia. Encendió la lámpara. La sombra de la silla cambió de ángulo como si un peso invisible hubiera hundido el asiento. El espejo frente a la cama devolvió una imagen que no estaba en la habitación. Detrás de su hombro derecho, una forma oscura, de altura humana, sin rasgos, ocupaba el espacio de pie. Giró la cabeza y no encontró a nadie. Volvió al espejo. Limpio. La explicación fácil se quebró al tocar la manija. El metal estaba tan frío que parecía sacado de un pozo. La lengua del pestillo avanzaba menos de lo normal, como si del otro lado dos dedos detuvieran su carrera con paciencia cruel. Dijo hola en voz baja, un gesto pueril de orden. La habitación devolvió la palabra con un eco más lento y grave, un tono que no era el suyo. La colcha crujió donde no había peso. La cortina se tensó, cayó y volvió a tensarse con un ritmo propio.
La televisión mostró una línea que subía y bajaba como un pulso, aunque el aparato seguía apagado. El olor metálico se volvió dulce en la garganta y le produjo náuseas. La perilla giró un cuarto de vuelta sin que nadie la tocara. El raspado del metal sonó como una decisión tomada por otra voluntad. La cama cedió en el borde, exactamente a la altura de sus rodillas, el peso preciso de alguien que se sienta sin permiso. El termostato marcaba lo mismo, pero el frío mordía los antebrazos. Pensó en hablar con recepción y desechó quedarse un minuto más esperando al teléfono. Tomó la maleta con una mano, el teléfono con la otra, y abrió. El pasillo lo recibió con un silencio diferente, un silencio de mundo normal, como si al cruzar el umbral las reglas volvieran a cumplirse. No corrió. Caminó rápido, contó pasos y evitó mirar atrás. Sentía que si tropezaba, algo aprovecharía la vacilación para cerrar la distancia ganada. El corredor olía a polvo y a productos de limpieza. El recepcionista ya estaba de pie cuando lo vio llegar. La palidez del huésped bastó. La llave golpeó el mostrador y sonó real. Dijo que pagaría pero no dormiría ahí. El empleado asintió con resignación y guardó la llave en un cajón, no en el tablero. Preguntó sin curiosidad si había oído respirar o si el espejo mostró algo. No esperó respuestas y afirmó que a veces la puerta se mueve sola y que una espalda aparece donde nadie está. Antes de salir, el hombre miró el corredor por última vez. Juró que la alfombra se hundía levemente frente al cuarto 7, el peso de alguien que espera. Duró un segundo, suficiente para entender que no era un truco. Abrió la puerta del motel y dejó que el aire húmedo le barriera el olor metálico. En la carretera intentó creer en fallas eléctricas y cansancio. Al amanecer le dijo a la primera persona que vio que nunca aceptara esa llave. La cadena acababa de empezar. Capítulo 2. El motel no era grande, apenas un rectángulo de corredores bajos rodeando un estacionamiento lleno de baches. Durante el día parecía un sitio común, con habitaciones baratas y una clientela anónima que entraba y salía sin mirar demasiado. Pero de noche, sobre todo en el turno más silencioso, los empleados sabían que trabajar ahí significaba enfrentar cosas que no podían explicar con lógica. El cuarto 7 era la prueba más clara, aunque nadie lo nombraba en voz alta. Entre ellos lo llamaban simplemente la puerta y cada trabajador nuevo aprendía pronto a esquivarla. Uno de esos empleados era Julián, un recepcionista joven que había aceptado el trabajo porque necesitaba dinero para pagar sus estudios. Al principio le parecía un empleo fácil, registrar huéspedes, entregar llaves, contestar llamadas. Nada que pareciera demasiado exigente. La primera semana no entendía las miradas evasivas de sus compañeros cuando tocaba el turno de la noche, ni por qué siempre intentaban asignar las habitaciones dejando la número 7 para el final. No tardó en descubrirlo. Una madrugada, alrededor de las 3, escuchó el timbre de la campanilla en el mostrador. Pensó que algún cliente necesitaba toallas extras o tenía un problema menor. Pero el pasillo estaba vacío. Solo la luz parpadeante iluminaba la alfombra. Esperó unos segundos y volvió a su silla. Minutos después, la campanilla sonó de nuevo, más fuerte, como si alguien hubiera dejado caer la palma de la mano sobre ella. El pasillo seguía igual de vacío, aunque esta vez juró haber visto la sombra de una figura desvaneciéndose frente a la habitación 7. Al día siguiente lo comentó con una de las mucamas, una mujer mayor que llevaba años trabajando allí. Ella no se sorprendió. Solo le dijo en voz baja que no se preocupara, que mientras no entrara al cuarto estaría a salvo.
Julián trató de convencerse de que todo había sido producto del cansancio, pero en el fondo algo no lo dejaba tranquilo. Se preguntaba por qué la mujer había hablado de estar a salvo como si se tratara de una amenaza real y no de simples supersticiones. Pasaron algunas noches tranquilas hasta que una tormenta azotó la ciudad. El viento golpeaba las ventanas y la electricidad se cortaba a cada rato. Fue entonces cuando Julián vio con claridad que la llave del cuarto 7 se movía sola en el tablero. No había nadie cerca y sin embargo el metal tintineaba como si una mano invisible la rozara con insistencia. El ruido era tan persistente que terminó por sacarla y guardarla en un cajón, temiendo que un huésped la pidiera. No quería tener que mirar a alguien a los ojos y entregarle esa llave. Esa misma noche, un hombre llegó empapado pidiendo una habitación. El motel estaba casi lleno por la tormenta y solo quedaba disponible el cuarto prohibido. Julián dudó. Sintió un sudor frío recorrerle la espalda, pero al mismo tiempo sabía que si rechazaba al cliente tendría que dar explicaciones a su jefe. Extendió la mano hacia el cajón donde había escondido la llave y en ese preciso instante escuchó un golpe seco en la puerta del cuarto 7. Un golpe claro, fuerte, imposible de confundir con el azote del viento. El cliente se sobresaltó y dijo que prefería buscar en otro lugar. Julián no trató de detenerlo. Con el paso de las semanas, aprendió a reconocer patrones. La televisión de la recepción a veces se encendía sola y siempre mostraba la misma cámara en blanco y negro, la del pasillo donde estaba la puerta 7. Nunca mostraba nada extraordinario, salvo cuando la pantalla captaba un destello rápido, como si alguien cruzara frente a la cámara en dirección a esa habitación, aunque el registro jamás mostraba a nadie salir. Era como si el cuarto absorbiera lo que se acercaba. Julián dejó de dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba el sonido de la llave temblando en el tablero y la campanilla golpeada por manos invisibles. Más de una vez pensó en renunciar, pero algo lo retenía. Tal vez la necesidad de dinero, tal vez la obsesión creciente por saber qué ocurría en ese lugar. Porque en el fondo, aunque temía admitirlo, una parte de él quería abrir esa puerta y ver qué había al otro lado. Lo que Julián no sabía era que pronto tendría la oportunidad, y cuando esa noche llegara, su vida ya no sería la misma. Capítulo 3. No todos los relatos que circulaban sobre el cuarto 7 pertenecían a empleados o viajeros solitarios. Hubo una pareja que llegó una tarde de verano, buscando descanso después de manejar horas bajo un sol implacable. Eran jóvenes, sonrientes, y no parecía importarles demasiado el estado del motel. Lo único que querían era una cama limpia y aire acondicionado. El recepcionista dudó al darles la llave, pero la sonrisa confiada del hombre lo convenció. Les entregó la número 7 y pensó que, al amanecer, ya estarían en otra ciudad, sin recordar siquiera el lugar en que pasaron la noche. Se equivocaba. Desde el inicio, la mujer notó algo extraño en el aire del cuarto. No era solo calor o encierro, era una densidad que oprimía el pecho y hacía cada inhalación más difícil. Encendieron el televisor para llenar el silencio, pero la pantalla parpadeaba con líneas horizontales, como si la señal estuviera rota. El hombre lo tomó con humor, asegurando que no necesitaban televisión, y puso música desde su teléfono. Al principio todo parecía normal, hasta que la música se detuvo por sí sola y el teléfono mostró que la batería se había agotado de golpe, aunque minutos antes estaba cargado al 90%. Decidieron dormir. Pero cerca de la medianoche comenzaron los susurros. Primero débiles, como voces arrastradas desde el pasillo, y luego más claros, justo al lado de la cama.
La mujer se incorporó, convencida de que alguien había entrado, pero la puerta seguía asegurada. El hombre trató de tranquilizarla, repitiendo que eran nervios, que todo estaba bien, hasta que él mismo lo escuchó. Una voz ronca pronunció su nombre, no con un grito, sino con la calma de quien ya conoce a su víctima. La mujer, temblando, escribió un mensaje a su hermana: no estamos solos aquí. Al poco tiempo, la luz del baño comenzó a encenderse y apagarse con violencia, iluminando intermitentemente la figura de alguien parado frente al espejo. Cada destello mostraba la silueta más definida, hasta que, de repente, la luz quedó encendida y el baño estaba vacío. No quisieron entrar de nuevo. El ruido de pasos en el techo se volvió constante, como si varias personas caminaran en círculos. Sin pensarlo, decidieron empacar y marcharse en medio de la noche. Tomaron sus cosas, abrieron la puerta y encontraron el pasillo desierto, pero cuando intentaron avanzar, la bombilla del techo explotó lanzando chispas, dejándolos sumidos en la oscuridad. Fue entonces cuando la mujer sintió una mano fría aferrarse a su muñeca. Gritó, pero no había nadie. El hombre jaló con fuerza y lograron llegar hasta la recepción, donde apenas podían hablar de lo sucedido. El recepcionista los vio pálidos, con los ojos abiertos de par en par, incapaces de explicar. Solo mostraron el mensaje enviado minutos antes como prueba. Después de esa noche, nadie volvió a verlos. Dejaron su coche en el estacionamiento, abandonado, con las llaves aún puestas en el contacto. La policía investigó, pero no hallaron pistas de su paradero. El cuarto 7, cuando fue abierto, estaba ordenado como si nadie lo hubiera ocupado, salvo por unas marcas en la pared, largas y profundas, como si unas uñas desesperadas hubieran intentado salir desde dentro. Ese fue el relato que convirtió la leyenda en advertencia. Ya no era solo un rumor de empleados cansados ni historias de viajeros supersticiosos. Era una desaparición real, registrada y sin explicación. Y desde entonces, quienes se atrevían a preguntar por el cuarto 7 recibían siempre la misma respuesta: está cerrado por mantenimiento. Capítulo 4. La historia más inquietante la contaba una de las mucamas veteranas, una mujer llamada Teresa que llevaba más de 15 años trabajando en el motel. No era del tipo que buscaba llamar la atención ni inventar rumores para asustar a los nuevos. Era callada, metódica, y nadie podía acusarla de exagerada. Por eso, cuando confesó lo que vio dentro del cuarto 7, nadie se atrevió a reír. Teresa había sido asignada a limpiar esa habitación un lunes por la mañana. Supuestamente había estado cerrada todo el fin de semana, pero la tarjeta de registro marcaba que alguien la había ocupado sin autorización. El jefe insistió en que era un error del sistema, pero le pidió que entrara y revisara por si acaso. Teresa aceptó a regañadientes, convencida de que sería una tarea rápida. Al abrir la puerta, la golpeó un frío que no correspondía al clima. Era pleno verano y sin embargo el aliento se le nubló en el aire como si estuviera en invierno. El cuarto parecía intacto, pero al acercarse a la cama notó algo extraño: el colchón estaba ligeramente desplazado, como si alguien lo hubiera movido para esconder algo debajo. Movida por la curiosidad, levantó la esquina y encontró símbolos tallados en la madera de la base. Eran figuras geométricas entrelazadas con líneas torcidas, marcas profundas hechas con algo afilado. No eran simples garabatos, eran inscripciones intencionales. Ella no entendía de ritos ni de ocultismo, pero al verlas sintió una presión en el pecho, como si el cuarto reaccionara a su descubrimiento. De pronto, el televisor se encendió sin que ella lo tocara. No había señal,
solo ruido blanco, pero en medio de la estática apareció por un segundo la imagen de alguien acostado en la misma cama, un cuerpo delgado que respiraba con dificultad, como si estuviera atrapado en un sueño. Teresa parpadeó y la imagen desapareció, dejando la pantalla en negro. El control remoto estaba sobre la cómoda, lejos de su alcance. El miedo le dijo que saliera, pero algo más fuerte la obligó a seguir mirando. En el baño encontró la cortina de la ducha cerrada, y debajo se asomaban unas manchas oscuras que parecían huellas húmedas. Cuando la corrió de golpe, no había nadie, solo agua acumulada en el piso, como si alguien hubiera estado ahí minutos antes. El espejo estaba empañado, aunque la habitación entera estaba helada, y en el vapor pudo leer palabras trazadas con un dedo invisible: no abras. Teresa retrocedió con el corazón latiendo descontrolado. No entendía si la advertencia era para ella o para cualquiera que se atreviera a entrar. Guardó silencio sobre lo que vio, pero esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba las marcas en la madera de la cama y las palabras escritas en el espejo. Al día siguiente renunció sin pedir compensación alguna. Dijo que prefería pasar hambre que volver a poner un pie en ese cuarto. Los otros empleados comentaban en voz baja que Teresa no había sido la primera en encontrar esos símbolos. Se rumoreaba que años atrás otro trabajador había intentado cubrirlos con pintura, pero al día siguiente las marcas volvieron a aparecer, más profundas, como si la madera misma rechazara ser borrada. Desde entonces, se decía que alguien había tratado de realizar un ritual en el cuarto 7, no para invocar algo, sino para contenerlo. Sea cual fuera la verdad, el hecho de que Teresa, una mujer conocida por su seriedad, abandonara el trabajo de la noche a la mañana fue suficiente para convertir su relato en parte de la leyenda. Y quienes quedaban empleados en el motel comprendieron que esas marcas bajo la cama no eran un error, sino una advertencia de que lo que habitaba allí no debía ser liberado jamás. Capítulo 5. El relato más perturbador surgió de un huésped que jamás regresó. Se llamaba Esteban, un hombre de negocios acostumbrado a dormir en moteles de paso. No creía en fantasmas ni en historias de carretera. Aquella noche, por cuestiones de agenda, terminó aceptando la habitación 7, sin sospechar que sería la última vez que alguien lo vería con vida. Registró su entrada poco después de las 10. El recepcionista, nervioso, intentó persuadirlo de que esperara a que otra habitación quedara libre, pero Esteban insistió. Subió con su maleta y cerró la puerta detrás de sí. A medianoche envió un mensaje de voz a su hermana: creo que no estoy solo aquí. Era breve, apenas un murmullo que mezclaba miedo y confusión. Nunca volvió a comunicarse. Al día siguiente, la policía fue llamada porque Esteban no se presentó a su reunión. Encontraron su coche en el estacionamiento, con los documentos en el asiento del copiloto. La habitación estaba cerrada por dentro, y cuando la forzaron, se toparon con un escenario imposible. La cama estaba deshecha como si alguien hubiera forcejeado en ella, pero no había signos de entrada forzada ni huellas distintas a las suyas. En la pared, detrás de la cabecera, había marcas largas y profundas, como si algo hubiera arañado con desesperación tratando de salir. El teléfono de Esteban fue hallado en la mesita, con la grabadora de voz aún activa. Los investigadores escucharon el audio con incredulidad. Al principio solo se oía el zumbido de la electricidad y la respiración agitada de Esteban. Luego, voces superpuestas, graves y agudas, repetían su nombre una y otra vez, hasta que se escuchó un golpe seco, un arrastre y silencio absoluto. Nadie pudo explicar qué había sucedido, y el archivo se guardó como evidencia sin resolución.
Los empleados del motel, sin embargo, no dudaban. Decían que el cuarto 7 no se limitaba a asustar, sino que reclamaba vidas. Que lo de Esteban no fue un accidente ni una desaparición común. Era la confirmación de que algo dentro de esas paredes exigía un sacrificio. Desde esa noche, ningún trabajador volvió a limpiar la habitación y la llave fue retirada del tablero y guardada bajo llave en la oficina del gerente. Con los años, los rumores se convirtieron en parte inseparable del motel. Viajeros curiosos llegaban preguntando por el cuarto 7, convencidos de que era solo una leyenda. Pero quienes trabajaban allí sabían la verdad. La última grabación de Esteban era prueba suficiente de que el cuarto estaba vivo, hambriento, y tarde o temprano volvería a llamar a alguien más. Capítulo 6. A lo largo de los años, muchas teorías intentaron explicar el origen del secreto que se escondía en el cuarto 7. Algunos hablaban de un asesinato olvidado, otros aseguraban que allí se habían practicado rituales para encadenar a un espíritu imposible de contener. Lo cierto es que los registros oficiales del motel estaban incompletos. Había páginas arrancadas de los libros de huéspedes y facturas extraviadas justo en las fechas que coincidían con las desapariciones. Lo poco que pudo recuperarse dibujaba un panorama inquietante. En 1983, el motel fue escenario de un crimen brutal. Una mujer joven fue hallada sin vida dentro del cuarto 7, pero el caso jamás llegó a los periódicos. La versión oficial decía que se trató de un accidente, aunque los empleados que llevaban décadas trabajando aseguraban que aquella noche hubo sangre en las paredes, tanta que tuvieron que repintar la habitación 3 veces para cubrir las manchas. El dueño del motel, presionado por la policía y por el miedo de que su negocio se arruinara, pagó para que el asunto se mantuviera en silencio. Desde entonces, el cuarto fue reabierto, pero nadie volvió a dormir tranquilo allí. Otros relatos apuntaban a algo todavía más oscuro. Se decía que, antes de convertirse en motel, el terreno había pertenecido a una familia que practicaba rituales clandestinos. No eran simples rumores de pueblo. Algunos lugareños recordaban haber visto reuniones nocturnas en las que se escuchaban cánticos extraños y gritos que parecían no terminar nunca. Cuando la propiedad fue vendida, el comprador recibió la advertencia de no construir nada sobre la parte norte del terreno. Exactamente allí levantaron el bloque de habitaciones donde se encontraba la número 7. Los símbolos descubiertos bajo la cama coincidían con antiguos signos de contención, marcas usadas en rituales para aprisionar entidades. No eran trazos decorativos ni un capricho de vándalos. Eran sellos, advertencias talladas a la fuerza, como si alguien hubiera intentado mantener a raya algo que ya habitaba esas paredes. Y cada vez que alguien dormía allí, esas marcas parecían activarse, no para proteger al huésped, sino para encadenarlo aún más al misterio del cuarto. El expediente de Esteban y de la pareja desaparecida se guardaba bajo llave, pero en los pasillos se murmuraba que existía un patrón. Siempre a medianoche, siempre entre susurros, siempre con marcas imposibles en las paredes o en el espejo. Lo único que variaba era el final. Algunos lograban escapar, otros simplemente desaparecían sin dejar rastro. Los lugareños más viejos decían que aquel no era un cuarto embrujado como los demás, sino una grieta, una herida que comunicaba este mundo con otro más oscuro. No importaba cuántas veces clausuraran la puerta o cambiaran el mobiliario. Lo que estaba allí no podía borrarse. Y aunque muchos negaban el pasado, nadie se atrevía a cruzar ese umbral con la luz apagada. El cuarto 7 había nacido maldito, y el secreto que guardaba no era un recuerdo de lo que había ocurrido, sino una promesa de lo que aún seguiría ocurriendo.
Capítulo 7. El motel siguió funcionando, aunque cada año perdía más clientes. No era por la falta de mantenimiento ni por la ubicación, sino por los rumores que circulaban con insistencia. Los viajeros de paso hablaban del lugar como si fuera una trampa disfrazada de descanso. Y aunque los dueños intentaban negarlo, el cuarto 7 permanecía en pie, intacto, esperando. Fue entonces cuando ocurrió el caso que marcó definitivamente la reputación del sitio, la grabación del último huésped. Era un hombre solitario que viajaba con un pequeño grabador de bolsillo, costumbre que había adquirido para registrar sus notas de trabajo. No buscaba nada sobrenatural, solo un lugar donde dormir. Llegó cansado, pidió una habitación y, sin saberlo, aceptó la llave prohibida. Subió las escaleras arrastrando la maleta y entró en el cuarto 7. Hasta ahí, todo parecía normal. Pero esa noche decidió dejar el grabador encendido en la mesa de noche, convencido de que al día siguiente revisaría las notas de voz para organizar sus pendientes. Lo que quedó registrado jamás pudo ser explicado. Las primeras horas del audio eran inofensivas, el ruido de las bolsas, el zumbido del televisor, pasos y respiración. Pero cerca de las 2 de la madrugada, comenzaron a escucharse susurros que no provenían de él. Voces femeninas, masculinas, graves y agudas, todas superpuestas en un murmullo casi incomprensible. A medida que los minutos pasaban, esas voces se fueron acercando al micrófono, hasta que pronunciaron claramente su nombre. El hombre lo repitió en voz baja, confundido, como si tratara de convencerse de que había oído mal. El miedo se escuchaba en su respiración cada vez más acelerada. Luego vino un golpe seco, como si algo hubiera caído en el suelo. El hombre preguntó en voz alta quién estaba ahí, y las voces respondieron todas al mismo tiempo con una carcajada áspera que helaba la sangre. Después se oyeron ruidos de muebles arrastrándose, la cama crujiendo bajo un peso invisible, y los pasos desesperados del huésped corriendo hacia la puerta. El sonido metálico de la manija se repitió una y otra vez, pero nunca logró abrirla. Lo último que se escuchó fue un grito cortado en seco y el micrófono golpeando contra el suelo. Desde entonces, silencio absoluto. A la mañana siguiente, la limpieza encontró la puerta cerrada por dentro. Tuvieron que forzarla y hallaron la habitación desordenada, como si hubiera habido una pelea. El grabador estaba en el suelo, aún encendido, con la cinta agotada. El huésped, en cambio, había desaparecido por completo. No había señales de que hubiera salido por la ventana ni huellas que lo condujeran al exterior. El registro policial confirmó la desaparición, pero el audio nunca fue liberado al público. Solo algunos investigadores y empleados lo escucharon, y todos coincidían en que no era humano lo que se grabó allí. Desde esa noche, el cuarto 7 quedó oficialmente clausurado. Los dueños colgaron un cartel que decía fuera de servicio y retiraron la llave del tablero. Pero entre los empleados circulaba una advertencia más inquietante: aunque la llave ya no estuviera a la vista, a veces aparecía de nuevo colgando en su lugar, como si la habitación se negara a ser olvidada y buscara a su próxima víctima. Capítulo 8. Con el tiempo, los rumores dejaron de ser simples anécdotas y se transformaron en parte de una historia más grande, una que señalaba el origen del mal. Los más antiguos del pueblo recordaban que, mucho antes de que el motel existiera, ese terreno había sido testigo de hechos violentos. En los años 40, un pequeño caserón de madera se levantaba en ese mismo lugar, habitado por una familia marcada por la tragedia. El padre, según se contaba, era un hombre duro, alcohólico y violento,
que mantenía a los suyos encerrados bajo un régimen de miedo. Una noche, los vecinos escucharon gritos desgarradores y luego silencio absoluto. Al amanecer, la casa estaba vacía, pero las paredes manchadas de sangre. Nunca se encontraron los cuerpos. Ese caserón fue demolido con rapidez, como si todos quisieran enterrar lo ocurrido. Sin embargo, al construir el motel décadas después, lo hicieron justo sobre esos cimientos. Los trabajadores que levantaron la estructura hablaban de herramientas que se perdían, de voces que los llamaban por su nombre cuando estaban solos, y de sombras que cruzaban de un rincón a otro bajo la luz del mediodía. El arquitecto insistió en que nada de eso era real, pero muchos obreros renunciaron antes de terminar la obra. La habitación número 7 se construyó exactamente donde había estado el dormitorio principal de aquella casa maldita. Algunos afirmaban que las marcas halladas bajo la cama eran vestigios de intentos desesperados por contener lo que allí se había liberado. No era una presencia cualquiera, no era un espíritu aislado, sino algo más antiguo y persistente, un eco de violencia que se alimentaba del miedo de los vivos. Cada persona que entraba al cuarto se convertía en parte de un ciclo que parecía repetirse desde hacía décadas: susurros, gritos, desapariciones, rastros imposibles de borrar. Los pocos investigadores paranormales que lograron acceso a la habitación aseguraron haber captado descensos bruscos de temperatura y grabaciones de psicofonías en las que se escuchaban claramente nombres y súplicas. Uno de ellos relató que mientras revisaba su cámara, el ente captó un rostro en la ventana, aunque el cuarto estaba en un segundo piso sin acceso exterior. Nunca regresaron, convencidos de que el lugar no era un simple espacio embrujado, sino una grieta hacia algo peor. Esa teoría se reforzó con los testimonios de empleados que, incluso después de clausurada la habitación, afirmaban escuchar golpes en la puerta desde dentro. Golpes rítmicos, 3 veces seguidas, como si alguien buscara salir. Una mucama aseguraba haber visto la manija moverse sola mientras pasaba por el pasillo, y otra confesó que cada vez que se acercaba, escuchaba su propio nombre susurrado al oído, aunque nadie más estuviera allí. El origen del secreto ya no era un misterio para quienes conocían la historia completa. El cuarto 7 había nacido maldito, no por azar, sino porque sobre sus cimientos se construyó con desprecio al pasado. Y lo que alguna vez ocurrió en aquel caserón no se fue con el derrumbe. Quedó atrapado en esas paredes, multiplicado, fortalecido, listo para reclamar nuevas víctimas en cada generación. Capítulo 9. El motel jamás cerró sus puertas al público. La administración sabía que admitir la verdad sería la ruina, así que optaron por callar. El cuarto 7 fue clausurado con un cartel que decía fuera de servicio, pero todos sabían que eso no significaba que estuviera vacío. Los empleados más antiguos contaban que, aun con la llave guardada bajo candado, a veces aparecía de nuevo en el tablero, brillante, como si alguien la hubiera colocado allí durante la noche. Nunca hubo cámaras que captaran ese momento, la llave simplemente estaba donde no debía. Hubo clientes que, atraídos por la fama oscura del motel, pedían específicamente dormir en esa habitación. Turistas morbosos que querían grabar videos o probar su valentía. Ninguno lo consiguió. La administración negaba su existencia, aseguraba que el cuarto había sido convertido en bodega o que estaba en remodelación. Pero algunos empleados sabían la verdad, el cuarto seguía intacto, esperando, y cualquiera que se atreviera a entrar podría no volver a salir. Un recepcionista joven confesó que, durante una guardia, escuchó a un hombre golpeando el mostrador pidiendo la llave número 7. Estaba bien vestido, con una sonrisa amable, y aseguró que conocía la historia,
que solo quería comprobarla por sí mismo. El recepcionista se negó, pero mientras discutía, escuchó cómo la campanilla de la recepción sonaba sola, 3 veces seguidas. Cuando levantó la vista, el extraño había desaparecido. Las cámaras de seguridad confirmaron que no había nadie más en la recepción esa noche. Los pasillos seguían contando su propia historia. La mucama que limpiaba las habitaciones cercanas juraba escuchar respiraciones detrás de la puerta clausurada. El guardia nocturno decía que, al pasar frente al cuarto, sentía un frío que le helaba los huesos aunque fuera pleno verano. Algunos clientes aseguraban que, en medio de la madrugada, se escuchaban golpes contra la pared, como si alguien desde dentro pidiera auxilio. Nadie podía explicar cómo era posible si, oficialmente, el cuarto estaba vacío. La leyenda se volvió aún más siniestra cuando un camionero, alojado en la habitación contigua, denunció haber escuchado una voz clara, masculina, que lo llamaba por su nombre desde el cuarto 7. Asustado, decidió marcharse en plena madrugada y dejó las llaves sobre el mostrador sin exigir reembolso. Horas más tarde, al revisar los registros, comprobaron que el hombre nunca había dado su nombre real al registrarse. ¿Cómo pudo entonces alguien, o algo, llamarlo con tanta precisión? Con el paso de los años, el motel se convirtió en una parada prohibida para algunos, pero irresistible para otros. La curiosidad, el morbo y la atracción hacia lo prohibido mantenían viva su clientela. La gente no podía resistirse a un misterio así. Sin embargo, quienes escuchaban los relatos completos comprendían el peligro. El cuarto 7 no era solo un espacio maldito, era una trampa que se abría cuando encontraba al huésped indicado. Y la pregunta que se repetía entre los trabajadores era siempre la misma: ¿cuánto tiempo pasaría hasta que alguien más insistiera en quedarse allí? Capítulo 10. El motel sigue en pie, y aunque intentaron borrarlo de los mapas y de los directorios de carretera, siempre hay alguien que lo encuentra. El letrero de neón aún chisporrotea en la noche, y los corredores continúan oliendo a polvo y humedad. Para los curiosos, el cuarto 7 ya no existe, pero quienes han trabajado allí saben que esa puerta permanece cerrada, intacta, como si aguardara el momento justo para abrirse de nuevo. Algunos empleados aseguran que el número fue retirado, que la habitación se disfraza ahora como un muro liso al final del pasillo. Otros sostienen que la llave todavía cuelga en la recepción, invisible para quienes no deben verla, pero imposible de ignorar para el elegido. La contradicción es parte del misterio. El cuarto 7 está y no está, existe y no existe, y sin embargo continúa reclamando memoria. Una mujer que pasó una sola noche en el motel contó que, al caminar por el pasillo, vio una puerta más de las que aparecían en el plano. La manija estaba cubierta de polvo, como si nadie la hubiera tocado en años, pero ella juró que escuchó un golpe suave desde dentro, rítmico, insistente, como si algo pidiera salir. Cuando regresó al día siguiente para mostrarle a su esposo la puerta, ya no estaba. Solo había una pared continua, sin rastro de marco ni bisagra. El hombre no le creyó, pero ella nunca olvidó lo que escuchó. El silencio oficial ha permitido que la leyenda crezca. Se cuentan historias en los bares cercanos, se susurran advertencias en las gasolineras de carretera, y hasta circulan grabaciones clandestinas que dicen provenir de esa habitación maldita. Nadie ha demostrado que sean reales, pero todos coinciden en lo mismo: una voz distorsionada, profunda, que repite sin descanso el número 7. El secreto mortal del cuarto 7 no es solo el de las desapariciones o los símbolos grabados bajo la cama. El verdadero secreto es que aún sigue abierto, aunque lo nieguen, aunque lo oculten bajo capas de pintura y silencio. Sigue ahí,
esperando, atrayendo a quienes creen que pueden desafiarlo. Y cada tanto, alguien cede a la curiosidad, toca esa puerta y cruza el umbral. Nunca más se les vuelve a ver. La próxima vez que viajes por una carretera desierta y busques un lugar barato donde pasar la noche, fíjate en el número de la llave que te entregan. Si es el 7, recuerda cada una de estas historias antes de entrar. Porque hay puertas que no conducen a un cuarto, sino a un destino del que nadie regresa. Y esa, precisamente, es la advertencia que guarda el motel para todo aquel que se atreva a cruzar su límite.